Hola, muy buenos días. Bienvenidos a un nuevo webinar de Mac for Realtors. Gracias por estar hoy acá conmigo. Soy Fede Vara y hoy vamos a hablar sobre si es el momento para contratar un asistente, ¿no? Muchos realtors se preguntan, recién empiezan, entonces dicen, ¿es momento de tener un asistente ahora? ¿Necesito un asistente? Vamos a ver también cuáles son los pasos para contratar ese asistente, qué cosas le puedo delegar y al final de todo les voy a dar la clave para seleccionar a ese asistente de la mejor manera. Así que vamos a comenzar. Bueno, ¿es momento de contratar un asistente? Y acá lo primero que siempre decimos siempre a todas las personas con las que charlamos sobre esto es que si no tienes un asistente, tú eres el asistente. Es importantísimo, cuanto antes, lo antes posible, tener contratado un asistente, porque si no, todas las tareas que yo podría delegar, que no son las tareas más importantes, las hago yo mismo, entonces me convierto yo en el asistente y gasto mi tiempo en eso, ¿no? En hacer cosas que podría delegar. ¿Por qué necesito un asistente? ¿No? Necesito un asistente para que me ayude a organizarme y que me permita enfocarme en las prioridades y en ser más productivo, ¿no? En las tareas importantes, que son cómo generar más prospectos, practicar las 5 habilidades, que es la precalificación, el seguimiento, la presentación, manejo de objeciones y cierre, ocuparme de las conversaciones en ventas y la estrategia de mercadeo y el conocimiento especializado. Que esas son las cosas que un realtor no puede o no debe delegar, son las cosas principales a las que se tiene que dedicar. Y muchas veces, sobre todo los que recién empiezan, dicen, bueno, pero yo recién estoy comenzando, todavía no tengo muchas conversaciones en ventas, no tengo muchos prospectos, pero bueno, justamente al liberarme de tiempo, dejando de hacer tareas administrativas, me puedo enfocar en generar más prospectos y sobre todo, esto hay que hacerlo todo el tiempo, inclusive los realtors más experimentados, diría que los más experimentados son los que más lo hacen, pero cuando recién comienzo tengo que tener muy claro que practicar las 5 habilidades es clave, es una de las cosas más importantes. No solamente practicar a través de la experiencia, o sea, hablando directamente con clientes, sino a través de role-playing y distintas formas de práctica, practicar esas habilidades, ¿no? Que son la precalificación, el seguimiento, la presentación, el manejo de objeciones y el cierre, porque eso es lo que me va a permitir mejorar, cuando tenga esas conversaciones en ventas, mejorar ese resultado que yo obtengo. Y la siguiente pregunta que uno se tiene que hacer es, ¿por qué delegar, no? O sea, más allá que me ayuda a organizarme y a enfocarme, delegar me permite ir a una mayor velocidad y crecer más rápidamente mi negocio. Porque, de nuevo, ¿no? Me enfoco en las tareas que son importantes, que son las que me traen los ingresos, en la generación de clientes, y puedo crear de esa manera puedo crecer mucho más rápidamente. Y muchas veces también lo que nos permite es tener una mucho mejor ejecución. Más allá que lo típico es, por ejemplo, hacer las campañas de Facebook. Hay muchos realtors que dicen, no, bueno, yo sé usar el administrador de Meta, yo creo mis propias campañas, yo lo puedo hacer bien, pero sobre todo con estas cosas, ¿no? Que hay muchos cambios constantemente, hay que estar muy actualizado. Siempre un especialista lo va a poder hacer mucho mejor y va a poder obtener muchos mejores resultados que si lo hacemos nosotros mismos, ¿no? También nos deja energías para concentrarnos en las actividades que generan ingresos. Si yo gasto mis energías en hacer otro tipo de tareas que podría delegar, luego me queda poca energía para las que me generan justamente los ingresos. Y acá algo que es muy importante, que no hay que confundir estar ocupados con ser productivos. Muchas veces termina el día, hicimos un montón de cosas, sentimos que, estoy reocupado, hice muchísimo, pero hicimos las tareas que teníamos que hacer, nos enfocamos en las cosas que nos generan ingresos, en las tareas principales del realtor, o estuvimos haciendo un montón de tareas administrativas que lo único que hicieron fue ocupar nuestro tiempo. Y una vez que ya entiendo que tengo que delegar, obviamente tengo que pensar cómo elegir lo que puedo delegar, ¿no? Entonces, siempre ante cualquier tarea que vamos a hacer,
hay que pasarlo por este proceso de 3 preguntas. La primera es si se puede eliminar. Si esa tarea se puede eliminar, realmente no hace falta hacer, no es importante, la eliminamos directamente. La segunda es si se puede automatizar. Hoy en día hay un montón de aplicaciones, tecnologías que nos permiten automatizar un montón de tareas. Entonces, esa sería la segunda pregunta donde decimos, bueno, si no lo puedo eliminar, lo puedo automatizar, lo puedo, digamos, sería como delegárselo a otra persona, pero automático, un robot, una inteligencia artificial. Y la última sería si se puede delegar. Todo lo que obviamente no pasa este filtro de las 3 preguntas son las que tengo que hacer yo, que deberían ser esas que vimos primero, ¿no? Que son las conversaciones en ventas, las prácticas, la estrategia de mercadeo, generar prospectos, que son las tareas principales del realtor y que es lo que nos trae los ingresos. Eso es lo que hay que tener en cuenta, ¿no? Las tareas en las que tenemos que enfocarnos son las que nos van a traer los ingresos. Entonces ahí, yendo ya un poquito más al detalle de qué tareas puedo o qué tareas debo delegar, ¿no? Por ejemplo, nutrir a los leads a través de la automatización. Muchas veces hacemos campañas, se generan un montón de leads, de esos leads hay un montón que realmente no sirven, entonces nos hacen perder el tiempo con llamados, que hay que llamarlos múltiples veces, no, yo no me descargué la guía, no, le presté el teléfono a mi sobrino y él fue el que completó el formulario. Entonces, hay hoy en día un montón de sistemas automáticos que lo que permiten es ir contactando a esos clientes y poder filtrar y contactar únicamente a los que están realmente interesados. Todo lo que es la gestión de redes sociales, que muchas veces eso es otra de las tareas que los realtors tienden a hacer solos, y delegarlo, no solo o sea, les libera tiempo, sino que les mejora muchísimo los resultados porque un especialista siempre lo va a hacer mejor que alguien que simplemente lo hace, ¿no? Las campañas de generación de leads, acá más todavía, parecido al ítem anterior. Todo lo que es email marketing, generación de contenidos, los aspectos técnicos de los webinars y toda la parte como más administrativa, que sería coordinar los showings, la gestión de listings, completar contratos y hacer el seguimiento de las firmas digitales. ¿Y cómo hago para delegar, no? Cuando uno empieza a tener asistentes y a delegar tareas, lo más difícil de todo es esto, aprender a delegar. Venimos acostumbrados a hacer todo nosotros, sentimos que solo nosotros lo podemos hacer perfecto, entre comillas, o de la manera que a nosotros nos gusta, en general uno lo delega, pero bueno, hay que dejar de pensar que nadie lo va a hacer tan bien como yo y ser un poquito flexibles. Inicialmente, cuando uno empieza a delegar, la persona va a tener un periodo de aprendizaje donde no va a hacer exactamente las cosas como a mí me gustaría, pero es parte de ese proceso de aprendizaje y lo que vamos a lograr es eso, ¿no? Liberar nuestro tiempo para poder enfocarnos y poder dedicarnos a las tareas que nos generan ingresos. Y para esto, obviamente, hay que encontrar a la persona adecuada a quien poder delegar. Una excusa que se suele usar mucho y sobre todo en los que recién están empezando, que por ahí dicen, no, tengo mucho tiempo libre, entre comillas, pero ese tiempo libre lo podrían aprovechar, como decía antes, sobre todo en lo que es la práctica. Tendemos a creer que, bueno, no, si lo hago yo, me sale gratis. Pero acá no estamos valorando nuestro tiempo, ¿no? Ya vamos a ver más adelante una forma de calcular cuánto vale nuestro tiempo y en base a eso entender si nos conviene contratar a alguien para que lo haga o no. Entonces, al no valorar nuestro tiempo, nos ponemos a hacer tareas que las podría hacer otra persona y no estamos dedicando ese tiempo a las tareas principales, que de nuevo, acá esto es lo más importante de todo, que es lo que nos trae los ingresos. Nosotros nos tenemos que enfocar en las tareas y en las actividades que nos generan ingresos. Entonces, ¿cómo saber si me conviene contratar a un asistente? Hay dos opciones. La opción número uno es calcular cuánto vale tu hora. Y todo lo que puedas contratar a un valor menor a ese valor hora, conviene delegarlo. ¿Cómo lo hago? Eh, Acá podemos pensar cuánto ganamos anualmente o cuánto queremos ganar. O sea, siempre hay que verlo en ese sentido, ¿no? Si yo me enfoco, ¿cuánto puedo ganar o cuánto quiero ganar al año? Entonces acá tengo un ejemplo con comisiones anuales de $200.000. Si tenemos en cuenta que hay 52 semanas en el año, sacamos 2 semanas de vacaciones, supongamos nos quedan 50 semanas, eh, calculamos más o menos 40 horas semanales, aunque sé que muchos trabajan más de 40 horas semanales, nos da un valor hora de $100. Entonces,
cualquier persona que yo pueda contratar para que haga algo que yo estoy haciendo en este momento y me cueste menos de $100, me conviene tercerizarlo y delegarlo en esa persona. Ahora fíjense si nuestra ambición es generar comisiones anuales de $1.000.000, ¿no? Porque siempre tenemos que ver en esa perspectiva de cuál es mi objetivo, cuál es mi sueño, cuántos son los ingresos que yo quiero tener. Si yo quiero tener ingresos de 1.000.000, todo lo que yo pueda tercerizar a un valor de $500 la hora o menos, me conviene delegarlo. Entonces, fíjense cómo rápidamente, haciendo este cálculo, vemos el valor de poder delegar en un asistente las tareas administrativas que hoy estamos haciendo. La otra opción es calcular cuánto más debería vender para poder pagar un asistente. Entonces, supongamos que tengo un asistente que me genera un gasto mensual de $500. Si calculamos con una comisión promedio del 3%, un split del 80%, ahí, bueno, cada uno según su broker o el tipo de operaciones a las que se focalice, va a poder hacer mejor el cálculo, pero haciendo ese cálculo me da que debería vender una propiedad más al año de $250.000 para poder cubrir el gasto del asistente. Entonces, si liberar mi tiempo y tener una persona en la que yo pueda delegar y enfocarme en generar ingresos en las tareas principales, me permite al menos vender una propiedad más al año de $250.000, que en general, con los clientes que nosotros trabajamos, que están en el área de Miami, es de ese valor para arriba, ya estaría cubriendo el gasto anual de tener un asistente. Y bueno, o sea, el nombre de la presentación es momento de tener un asistente, y esta pregunta es clave, sobre todo para los que recién están empezando en el mundo de real estate o están retomando. ¿Qué viene primero? ¿Cobrar una comisión o contratar un asistente? Y acá claramente la respuesta es contratar un asistente, ¿no? Porque ser realtor es ser una mini empresa, es un negocio. Uno tiene que invertir primero para poder obtener los resultados que quiere luego. Si yo quiero poner un restaurante, no pongo el local y me pongo a cocinar de mozo, a limpiar las mesas y a cobrarle a la gente. Contrato primero gente, un cocinero, un mozo, el personal que necesito, hago una inversión y luego, a partir de la actividad que se genera, logro mis ingresos. Acá es igual. Primero hay que hacer una inversión, invertir en tener un asistente o un equipo de asistentes que me permitan hacer las cosas rápido y mejor, y de esa manera yo poder concentrarme en las actividades principales, que es las conversaciones en ventas, vender, mostrar las propiedades y generar el ingreso luego. Hay que tomarlo de nuevo, ¿no? Hay que tener la visión de que esto es un negocio, y como todo negocio, primero hay que invertir para luego generar los ingresos. ¿Y dónde puedo conseguir un asistente? Hay muchas formas, hay diferentes formas, cada una tiene sus pros y sus contras. Una puede ser los portales de freelancers como Fiverr o Upwork. Puede ser en mis redes sociales, dentro de mi círculo de conocidos, alguna persona, el hijo de alguien. Puede ser en LinkedIn. Todas esas opciones lo que tienen es que en general son asistentes no especializados. En el caso de los portales freelancers se pueden conseguir asistentes especializados para proyectos puntuales o para cosas puntuales, pero si yo quiero tener un asistente dedicado, único, en general es alguien que no está especializado, hace un poco de todo, ¿no? Y por último está la opción de empresas especializadas como nosotros, Mac for Realtors, donde ponemos a disposición un equipo de asistentes que cubren las distintas funciones que hay que hacer para poder delegar las cosas que tiene que delegar un realtor, pero se paga como si fuera un único asistente. Hay digamos, un fee como si fuera un asistente único, pero por detrás hay un equipo de asistentes dando un servicio. Y entonces, bueno, un poco relacionándolo con lo que hablábamos recién, un único asistente puede hacer todo, y la realidad es que un único asistente no puede ser especialista en todo. Por eso es importante delegar en especialistas en cada tema, cada cosa, ¿no? Muchas veces hablamos con muchos realtors que cuando empiezan contratan un único asistente, medio general, que bueno, hace un poco de redes, sabe un poquito de diseño, edita algún video así de manera un poquito más casera, y si bien es un buen primer paso porque los libera de un montón de cosas y les permite avanzar,
no tienen, o sea, esa persona no puede ser especialista en todo y alguna cosa la va a hacer bien y otra la va a hacer más o menos. Entonces, a medida que, si nosotros queremos hacer y dar un servicio profesional, obviamente que necesitamos tener un especialista para cada uno de los temas que necesitamos delegar. Algunos problemas de tener un asistente único, lo más evidente es las licencias y las ausencias. Cuando ese asistente o se va de vacaciones o se enferma, ese día quedo solo y tengo que volver a hacer todo yo. Lo que decíamos antes, una persona no puede ser especialista en todo. eh, Puede ser bueno en una o dos cosas, pero en todas las tareas que hay que delegar realmente es muy difícil. Nos ha pasado nosotros hacemos búsquedas también de asistentes dedicados y nos ha pasado que nos pasan la descripción del perfil de la persona y, bueno, tiene que saber hacer redes sociales, campañas de Facebook, editar videos. Claro, uno lee esa descripción y en realidad son 5 personas en uno, que es algo que, como decíamos antes, no puede haber una persona que es especialista en todo, quizás lo puede hacer, algunas bien, algunas más o menos, pero no es la solución ideal, ¿no? Otro problema de un asistente único es el reclutamiento y los problemas de rotación. Nosotros contratamos un asistente, ese asistente no va a durar toda la vida. Entonces, cada vez que ese asistente se va, tenemos que volver a contratar a una persona, volver a capacitarlo, ¿no? Es que es el último punto, tienes que capacitarlo tú mismo. Cuando tienes un único asistente que lo contratas directamente, lo tienes que capacitar y cada vez que hay un cambio, nuevamente hay que volver a explicarle todo, darle el tiempo para que aprenda. Y eso, bueno, de alguna manera nos saca tiempo y hace que las cosas avancen mucho más lento. Entonces, ¿qué tipos de asistente necesito, no? Allá que puedo tener uno que haga todo, como decíamos antes, no es la solución ideal. Los tipos de asistente que necesito son un asistente administrativo comercial que me ayude con el MLS, con la gestión de los contratos, tareas generales. Un asistente que me ayude con lo que es la gestión de redes sociales y las campañas de Facebook, de Google, todo lo que es inversión para generar leads. Un asistente que me ayude con la gestión del CRM y con el email marketing, que de nuevo eso también requiere skills particulares. Un asistente que me ayude con el desarrollo de contenido, en general la persona que escribe bien, sabe hacer artículos de blog y sabe contar una historia a través de lo que está hablando. En general saben hacer eso, pero no saben hacer diseño gráfico, entonces es como que conviene tener eso en roles separados. Una persona que haga diseño gráfico, una que haga edición de videos. Suele haber diseñador gráfico que edita videos o editor de videos que hace un poco de diseño gráfico, pero en general son perfiles bien separados y requieren, de nuevo, habilidades bastante diferentes. Y también podríamos tener un asistente para hacer lo que se llamamos las llamadas de filtro, ¿no? Cuando generamos un montón de leads, un primer llamado donde se haga ese primer filtro del cliente a ver si realmente está interesado, si realmente hizo clic en el anuncio, si realmente completó el formulario, si realmente descargó la guía. Ese primer llamado, para no perder tanto tiempo cuando generamos muchos leads a la semana, está bueno poder delegarlo en una persona que ¿no? tiene que tener estas habilidades de poder tener una conversación telefónica, hacer preguntas, ser empática, que no necesariamente es la misma persona que va a hacer bien el trabajo administrativo. Entonces, para terminar, acá veo, bueno, hay bastantes preguntas que me están haciendo que les vamos a ir respondiendo a todos en privado. Para hacer un resumen de todo, eh, ustedes como realtors no tienen que tocar todos los instrumentos, sino que deben ser los directores de orquesta. Entonces es importante poder tener un asistente o un equipo de asistentes que les permita justamente a ustedes dirigir, determinar la estrategia, eh, tener la visión de hacia dónde ir y de qué manera ejecutar las cosas, pero que haya otras personas o otra persona que vaya ejecutando esas tareas para que ustedes se puedan concentrar en las actividades principales, que como decimos, lo volvemos a repetir, es la practicar las 5 habilidades, las conversaciones en ventas, la generación de prospectos y obviamente todo lo que es las conversaciones en ventas. Así que bueno, muchas gracias por participar en el webinar de hoy.
Nos vemos el próximo jueves, vamos a hacer otro webinar enfocado en cómo generar y trabajar más de 200 leads a la semana, así que espero verlos ahí. Muchas gracias por compartir conmigo. Y para terminar un poco, les cuento sobre nosotros. Somos Mac4 Realtors, somos una agencia de asistencia especializada en realtors latinos que están en Estados Unidos. O sea, estamos súper enfocados. Venimos del negocio de real estate originalmente, y a raíz de esta experiencia decidimos formar esta agencia para poder dar asistencia. Entendemos el negocio y los podemos acompañar ya sea con un asistente dedicado o con packs de servicios donde, esto que les decía, ¿no? Hay un equipo de asistentes a su disposición por un fee que sería como si contrataran un único asistente, pero bueno, pueden combinar eh, varias personas que trabajan en equipo. Muchas gracias por haber compartido conmigo y nos vemos la próxima.